En mi tercer año como consorte imperial, Luz de Luna Blanca, la mujer a la que Lizonque jamás había olvidado, regresó al palacio. Se llamaba Son Minyan. Tal como su nombre indicaba, era brillante, encantadora y completamente desinhibida. Después de que ella entró en palacio, Lizonque apenas volvió a verme. Todos murmuraban que estaba a punto de perder su favor. Lianji me ayudó a deshacerme de algunas criadas chismosas, pero al día siguiente Son Minyan irrumpió para enfrentarme. Esas chicas que habían estado hablando mal de mí. Todas estaban sirviendo a su lado. Son Minyan tenía un rostro parecido al mío en un 80%. En cuanto me vio, sonrió. Así que, ¿eres la consorte imperial a la que Lizonque guarda con tanto cariño? Llevo años queriendo conocerte, pero te ha mantenido oculta. Habló como si se tratara de un perro o un gato callejero con un tono de autosuficiencia. Al principio me dio pena, continuó. Pero ahora lo entiendo. Eres solo mi suplente. Eso me hace sentir mucho mejor. Y de repente recordé aquella noche, la primera vez que compartí su cama. Lizonque me besó los labios con tanta ternura, con la suavidad del agua de manantial. Acercándose a mi oído, susurró suavemente, Yan. Pensé que tenía ganas de fumar, por eso se sonrojó tanto. Me levanté de la cama, cogí su pipa, la encendí y se la di. Él solo rió en silencio, me atrajo hacia él y dijo, niña tonta, ¿cómo puedes ser tan adorable? La luz de la vela parpadeó y su mirada recorrió mi rostro, como si me estuviera mirando, y sin embargo, de alguna manera, no. Yan, Son Minyan. Eso es lo que quería decir. No deberías mirar así, dijo Son Minyan con altivez. No te queda bien. A Lizonque no le iba a gustar. Actuaba como si le debiera todo lo que tenía, como si mi puesto solo existiera gracias a ella. La odiaba. Y ella no sabía que nadie a quien odio termina viviendo cómodamente. Dejé mi taza de té y puse los ojos en blanco. Lianji entendió mi señal al instante. Le dio una patada en la parte posterior de las rodillas a Son Minyan, obligándola a arrodillarse ante mí. Lizonque mimaba a Son Minyan como a un tesoro, así que debió pensar que nadie se atrevería a tocarla. Me has hecho daño. Si Lizonque se entera antes de que pudiera terminar, Lianji le dio una fuerte bofetada. Su señoría no le ha dado permiso para hablar. ¿Quién se cree que es para andar diciendo esas cosas? Me recosté perezosamente en mi silla, observando cómo el rostro de Son Minyan se hinchaba. La visión apaciguó un poco la ira que sentía en el pecho. Había sido arrogante y obstinada desde niña. Hasta las princesas tenían que concederme 3 puntos de cortesía. Mi padre era el marqués que custodiaba las fronteras de la nación, mi hermano, general de caballería. La mitad del territorio de Grani fue conquistado por las espadas de mis antepasados. Y sin embargo yo era la menos prometedora de mi familia, pues solo llegué a ser consorte imperial, no emperatriz. Cuando Lizonque vino a verme, yo estaba ocupada bordando una bolsita, con las yemas de los dedos llenas de diminutos pinchazos de aguja. Hice un puchero y me quejé, sosteniendo la bolsita con orgullo como si le ofreciera un tesoro. Pero Lizonque ni siquiera la miró. La arrojó a un lado con indiferencia. Mirándome desde arriba, hizo una señal y varios eunucos pusieron a Lianji en pie. Le pisó la mano y le dio un fuerte pisotón con el talón. Lianji jadeó de dolor. ¿Una simple criada se atreve a tocar a Minyan? Lizonque no había venido porque me extrañara. Había venido a vengar a Son Minyan. Castigó a Lianji, pero cada golpe me dio de lleno en la cara. Se me heló la sangre. Manteniendo la calma, le dije, quita el pie de su mano. Lizonque rozó con la punta de los dedos mi frente fruncida, un gesto tan suave, pero su expresión era pura distancia e indiferencia. Consorte, dijo con voz firme, Minyan no tiene familia de renombre ni título, pero me tiene a mí. No debe usted intimidarla. Cuando éramos jóvenes, el destino nos separó. Ahora que nos hemos reencontrado, no permitiré que sufra ni un instante más. Le daré todo lo bueno que este mundo puede ofrecerle. Si no puedes aceptarlo y quieres ponerme a prueba, adelante, inténtalo. Le daba igual si Son Minyan había empezado la pelea. Simplemente no soportaba verla derramar ni una sola lágrima. Antes de irse, Lizonque echó un vistazo a la bolsita desechada sobre la mesa,
y luego a mis dedos hinchados y llenos de pinchazos. Soltó una risita. ¡Qué torpe! Ya no me molesto en coser. Pero una vez dijo que quería llevar algo hecho a mano por su mujer, que todos los hombres del mundo tenían algo así, y que él también quería uno. Yo me había criado a caballo, era buena con el arco y la caza, pero el bordado era mi peor enemigo. Aún así, después de mucha insistencia, finalmente accedí. Y ahora la bolsa estaba a medio hacer, y ya no la quería. Noté una bolsa nueva colgando de su cinturón, exactamente igual a la que llevaba Song Minjan. Entonces lo comprendí. Él seguía queriendo algo hecho por la mujer que amaba, solo que no por mí. Algo dentro de mí se desgarró oprimiéndome el pecho mientras su figura se hacía más pequeña en el umbral. El borde de su túnica ondeó con el viento y desapareció de mi vista. Me froté los ojos secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Luego tomé la bolsita de la mesa y, en un arrebato de ira, clavé la aguja en el lomo del pato mandarín bordado. Lianji murmuró suavemente, «Déjalo ir, mi señora. Es tarde. Quedarte despierta demasiado tiempo te hará enfermar de nuevo». Tragué saliva y dije secamente, «Ve a curarte la mano». Y dejé de hablar tanto. Yo Zhou Meiyu, nunca he sido de las que dejan las cosas a medias. Puede que a Li Zongche no le guste la bolsa que hice, pero hay muchos otros a quienes sí. Li Zongche era un hombre de palabra. De verdad le dio a Song Minjan todo lo mejor del mundo. Aquella única pieza de seda ligera y vaporosa, una tela exquisita que una vez prometió encontrar para mí, terminó cubriendo los hombros de Song Minjan. Las 7 perlas de colores del Mar del Sur, de las que había jurado reunir 100 para hacerme un adorno para el cabello, ahora brillaban en la cabellera de Song Minjan. Todo lo que yo tenía, ella también lo tenía. Y todo lo que yo no tenía, ella también lo tenía de alguna manera. Cuando mi padre y mi hermano se enteraron de lo mal que lo había pasado, me enviaron toda clase de tesoros de la frontera para animarme. Me envolví en una piel de tigre, sostenía una ballesta mecánica en una mano y llevaba un carcaj dorado en la otra. Lianji se rió y dijo que parecía una mujer rica y salvaje que vivía en lo profundo de las montañas. Las dos estallamos en carcajadas. Me reí tanto que me dolió el estómago y las lágrimas me corrían por las mejillas. Con razón mamá siempre decía que papá era un tipo duro. Es un caso perdido. Mi hermano también, mira la sarta de tonterías que nos mandaron. Entonces me desplomé en la cama, enterrando la cara en la manta. El agua que había bebido antes me brotó de los ojos, empapando las sábanas de algodón. La risa de Lianji se apagó. Tras un largo silencio preguntó suavemente, «Mi señora, si echa tanto de menos su hogar, ¿por qué no invita a la señora a visitar el palacio?». Al no obtener respuesta, fingió un grito de sorpresa. «¿O hay una cola de zorro escondida aquí?». «Es tan suave y espesa, mi señora. Quedará preciosa como capa de piel». Apreté las palmas de las manos, reprimiendo la tristeza. Luego me giré y le sonreí. «Diles que la capa que me están haciendo debería tener corderitos bordados. Y terneros también. Y todo un campo de hierba. Cuánto extraño las vastas llanuras de la frontera. Ya no quería quedarme aquí». Antes de que llegara el otoño, por fin terminé mi capa de piel de zorro. Lianji lo llevaba en brazos parloteando sin parar, alabando a los corderos y admirando los dibujos de la hierba. Y como siempre terminó diciendo, «Mi señora, tiene usted un gusto exquisito». Al cruzar el puente de Jade me topé de frente con Lizonka. Se detuvo un instante al verme. «Has adelgazado», dijo. Se acercó y extendió la mano para tocarme la manga. Me giré e hice una reverencia mecánica. Él frunció el ceño y de repente me interrumpió bruscamente, agarrándome la mano con fuerza y negándose a soltarme. Siempre he tenido un carácter testarudo. Una vez que me enfadaba, podía quedarme así media hora o más a menos que alguien me convenciera. Antes, cuando me ponía de mal humor, Lizonka me atraía a sus brazos, bromeando, besándome, molestándome hasta que cedía. Le pegaba, le regañaba, pero él solo se acercaba más. Antes me derretía ante eso. Ahora, solo me parece infantil, incluso molesto. Quizás percibió mi impaciencia porque me soltó, mirando su mano vacía con una leve expresión de dolor. En ese preciso instante Song Minjan llegó corriendo con una cometa en la mano.
Lo llamó por su nombre jadeando y suplicando. Lizonka, te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué viniste aquí en vez de a ella? Quizá no la había buscado porque me había visto, pero eso era imposible. Le dediqué una pequeña sonrisa, burlona de mí misma. Esa leve sonrisa debió de molestarla. Probablemente pensó que la estaba provocando. Sus ojos se movieron rápidamente y entonces vio la capa de piel de zorro en los brazos de Lianji. ¡Qué hermosa piel!, exclamó. Entonces tomó la capa y la acurrucó contra el pecho de Lizonka, diciendo dulcemente, la quiero. Lizonka le pellizcó la mejilla y rió. Está bien, lo que quieras. Ya me había quitado demasiadas cosas, pero eran regalos suyos, suyos para repartir. No me importaban. ¿Pero la piel de zorro? Esa era para la cacería de mi padre. Nadie iba a quitármelo. Sin pensar en las normas sociales, me abalancé para recuperarlo. Song Minyan lo sujetó con fuerza, negándose a soltarlo. En el forcejeo, sus puños me golpearon la frente. Un fuerte zumbido me llenó los oídos. El mundo daba vueltas. Apreté los dientes y la empujé. Ella gritó y cayó al agua. Song Minyan no resultó gravemente herida, solo se resfrió por el agua fría. Lizonka me ordenó que le diera la capa de piel de zorro como disculpa. Minyan dijo que no te culpa, dijo. No pide mucho. A ella le gusta esa cola de zorro. Muéstramela. No debiste haberla acosado. Al fin y al cabo, sin ella, ni siquiera existirías tú. Sin ella, yo no existiría. Sus palabras me impactaron como un trueno. Una ola de humillación me invadió. Así que tengo que renunciar a todo lo que Song Minyan quiera. Para ti, solo soy un reemplazo. Cuando ella no estaba, podías quererme. Ahora ha vuelto y le vuelves a dar todo. Pero no olvides que esa piel de zorro es mía. Fue un regalo de mi padre, no tuyo. No tienes derecho a darme órdenes. Perdí la compostura, llorando mientras lo empujaba y le daba patadas, arrinconándolo contra la puerta. Fuera. Lárgate. No vuelvas jamás. No quiero volver a verte nunca más. Lizonka me agarró con fuerza, atrayéndome contra su pecho y atrapándome allí. Frunciendo el ceño me regañó, ¿no te duele la mano? ¿Qué haces montando un berrinche por un trozo de piel? Pero no era solo un trozo de piel. Lizonka nunca fue solo un trozo de piel. Era todo lo que me quedaba, mi último vestigio de amor, mi último vestigio de orgullo. Era todo lo que ya no me dabas. Y ahora, aunque Song Minyan me había destrozado, el mundo a mi alrededor comenzaba a difuminarse, irreal e ingrávido. Los brazos de Lizonka me apretaron con fuerza mientras mi cuerpo se desvanecía. Oí su voz angustiada que me llamaba, Zhou Meiyu, despierta, como si aún me amara. Cuando desperté, Lizonka ya no estaba. No se había llevado la capa. Probablemente porque estaba estropeada, ya no era lo suficientemente hermosa para Song Minyan. El hijo del médico imperial se arrodilló ante mí con semblante grave. Tras un largo silencio, finalmente habló en voz baja. Mi señora, su enfermedad ha empeorado desde el año pasado. Me temo que este viejo sirviente ya no puede hacer nada. Apreté las palmas de las manos, con la mente llena de confusión. Tardé un rato en recuperar el aliento. Entonces pregunté con calma, ¿cuánto tiempo me queda? Él inclinó la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. Tal vez un año, la mitad, quizá. En el peor de los casos, 3 o 4 meses. Así que me estaba muriendo. Todos morimos. Lo sabía. Pero aún era muy joven. Había tantas cosas que aún no había hecho. Los pastos, el ganado, las ovejas. Ni siquiera había vuelto a verlos. Mi padre siempre decía que la vida y la muerte son solo parte del camino. Pero yo era un cobarde, indigno de sus enseñanzas. Escuchar mi propia sentencia de muerte me hizo temblar de miedo. Me escondí bajo la manta, intentando reprimir mi debilidad. No quería dar lástima. Tío San, dije en voz baja, Mayu tiene una petición. Por favor, no le digas a nadie que me estoy muriendo, ¿de acuerdo? Sabes, hay mucha gente esperando para reírse de mí.
Se me quebró la voz y no pude decir ni una palabra más. 8. Me obligué a mantener la compostura, intentando actuar como si todo fuera normal. Pero los dolores de cabeza, los dolores en el pecho y las náuseas se volvían cada vez más frecuentes. Al verme debilitarme día a día, Lianji me mimaba delante de los demás, pero lloraba en silencio a mis espaldas. Un día, la oí agachada junto a la pared, gimiendo: «Señora, señora, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Dios mío». Ni siquiera había muerto y ella ya había perdido la cabeza. Un instante después entró sigilosamente en la habitación, mirándome de reojo antes de sacar algo de su pecho, un gatito diminuto, medio muerto. «Mi señora, por favor, sálvelo», dijo entre lágrimas. «De lo contrario, no durará mucho». Así que por eso lloraba. No sabía si reír o regañarla. No supe si estaba siendo ingeniosa o simplemente imprudente al mencionarme esto, sin darse cuenta de cómo me dolía en el alma. El gatito parecía que no sobreviviría la noche. Pensé que era inútil quedármelo, así que le dije que se encargara ella misma, pero que no me molestara con el tema. Pero al día siguiente, al despertar de una breve siesta al mediodía, encontré a la criaturita con la cabeza metida en mi cuenco de leche de cabra, bebiendo hasta reventar. Temiendo que muriera de hambre, entré en pánico y la tomé en brazos, casi sin atreverme a moverme. Al oír el ruido, Lianji entró corriendo. «Señora, en cuanto termine de comer, se irá». Ni siquiera había terminado cuando el gatito empezó a tener problemas intestinales, y antes de que terminara ahí abajo, empezó a regurgitar leche. Lloré. Lloré de verdad. Tenía las manos destrozadas. Pensé que estaba a punto de morir, pero sorprendentemente cada día estaba más animada y con tenacidad y milagrosidad sobrevivió. Solo quería beber de mi cuenco y gracias a eso, mi apetito también empezó a regresar. Todos los días había leche, tenía que beberla rápido, si no, no quedaría nada para mí. 9. Cuando Lianji vio que estaba mejorando, tejió con alegría unas bolas de lana para que el gatito jugara conmigo. A ninguno de los dos nos gustaron. Lo que sí nos gustaba era trepar a los árboles. Todos los días nos subíamos a los del patio, espantando nidos enteros de gorriones. Un día apenas había subido 2 o 3 metros cuando un grupo de personas abajo gritó de repente: «¡Viva su majestad!». Miré hacia abajo y vi a Lizonka de pie bajo el árbol, mirándome fijamente, bueno, mi trasero, con una expresión de desconcierto total. Me pareció gracioso y entonces de repente un dolor sordo me oprimió el pecho. Se me aflojó un poco el agarre. Lizonka extendió rápidamente los brazos, con la clara intención de atraparme. Asintió con la cabeza y dijo: «Mayu, no tengas miedo. Salta». Por un instante todo se volvió borroso. Sentí como si hubiéramos retrocedido a aquellos días antes de que existiera Son Minyan, cuando me trataba tan bien. Me enterneció un poco y me hice una apuesta silenciosa. Si Lizonka me alcanza, esta vez me despediré de él como es debido. Sin remordimientos ni rencor. Entonces oí a Son Minyan llorando fuera de la puerta. ¿De dónde salió este gato? Duele tanto. Lizonka, ¿a quién elegirás? Me solté y caí, aterrizando suavemente sobre la tierra húmeda. Dolía, lo suficiente para que una preciosa lágrima rodara por mi mejilla. 10. En pleno invierno, el príncipe de Shipping llegó a la capital para rendir tributo. Son Minyan asistió al banquete palaciego con Lizonka, y el destino quiso que nos encontráramos cara a cara. Llevaba una capa nueva, con un cuello de piel de zorro aún más grueso y esponjoso que el mío. Me dedicó una sonrisa burlona, luego sus ojos se posaron en el anillo de mi dedo y su rostro se ensombreció al instante. Lizonka, exigió, ¿su anillo no es igual al tuyo? ¿Cómo puedes llevar anillos iguales a los de otra mujer? Su voz temblaba, como si la hubieran ofendido profundamente. Me da igual si no me da la cola de zorro, pero aunque tenga que romperle el dedo hoy, ese anillo me lo quedo. Ese anillo había sido nuestra señal de amor. Yo misma hice los dos, uno para mí y otro que le puse en secreto mientras dormía. Me pilló al instante riéndose mientras me provocaba. Sabía que tramabas algo merodeando así. Le enseñé los dientes. ¿Cómo puede esto ser malo? En la frontera,
llevar anillos iguales significa que compartimos el mismo lecho en vida y la misma tumba en la muerte. Pero si no quieres eso, olvídalo. Se quedó mirando el anillo un buen rato, luego se dio la vuelta y murmuró: «Qué cosita tan delicada, ¿no podrías haber hecho un diseño más varonil? ¿Cómo se supone que voy a presentarme ante el tribunal así?». Refunfuñó, pero nunca se lo quitó. Entonces le eché un vistazo a su mano de reojo. Estaba desnuda. No importaba. Me quité el anillo, lo tiré detrás de mí y miré con desgana a Son Min-yen. «Si lo quieres, ve a buscarlo tú misma». Como una mendiga, siempre codiciando lo ajeno. ¿No te pareces patético? Me giré para irme, pero Lizonke me agarró del brazo de repente. ¿Quién te ha dicho que lo tires? Recógelo, ordenó fríamente. Su mirada se posó en mi dedo, donde aún quedaba una leve marca del anillo. Puede que solo fuera una sustituta, pero seguía siendo yo. Había pasado más de 3 años con él. Nadie podía decir que no había dejado huella en su corazón. Son Min-yen entró en pánico, apretando su mano. Olvídalo. No vale para nada. No te enfades conmigo. Es malo para tu salud. Lizonke se quedó paralizado, me miró de reojo, luego sonrió con desdén y se dio la vuelta para marcharse, agitando la manga de su camisa en el aire. 11 Junto al príncipe de Shipping llegó un hombre llamado Yuzon. Un místico, según decían, versado en astrología y adivinación, capaz de ver el pasado y vislumbrar el futuro. Vestía una túnica blanca, etérea y de una belleza impactante. Sentado entre los invitados, destacaba tanto que incluso Son Min-yen, que siempre miraba a todos por encima del hombro, no pudo evitar mirarlo. Pero no se molestó en mirar a nadie. Apoyó la barbilla en la mano, girando con desgana la copa de vino, y me miró fijamente sin pestañear, inmóvil. Volví en mí de golpe apartando la mirada rápidamente, al darme cuenta de que lo había estado mirando demasiado tiempo. De repente alguien me tiró de la barbilla. Cuando recobré el conocimiento, Lizonke ya me había alzado en brazos. Semejante exhibición pública fue una desfachatez por su parte. Él parecía un emperador insensato, y yo una consorte malvada merecedora de la muerte. ¿Era tan cautivador?, preguntó frunciendo el ceño mientras sus dedos se clavaban en mi cintura. Meiyu, últimamente estás muy delgada. ¿No has comido? Apoyó la barbilla en mi hombro y me susurró al oído con voz íntima, aunque sus ojos estaban fijos en Yuzon. Lizonke parecía un lobo hambriento marcando su territorio, fulminando con la mirada a cualquier posible intruso. Le pregunté con frialdad: ¿Su Majestad está celoso? Su expresión cambió. No seas absurdo. Aparté su rostro, me incorporé con gracia y me acerqué a su oído con voz gélida. Entonces no te comportes así. Es repugnante. El rostro de Lizonke se ensombreció por completo. Estaba furioso y eso solo hizo que me sintiera aún más complacido. 12. Lizonke era un hombre rencoroso, y mucho. Si yo no lograba complacerlo, se aseguraría de que yo tampoco pudiera ser feliz. El campo de orquídeas que yo misma había plantado quedó completamente arrasado y reemplazado por las peonías que Son Min-yen tanto adoraba. El alto pabellón que una vez construyó para que yo contemplara las colinas lejanas estaba cercado, y solo ella tenía acceso a su puerta. Me arrebataron todos los lugares que amaba. El grandioso palacio no se convirtió en otra cosa que mi jaula dorada. Pero no importaba. Pronto sería libre. La muerte era libertad. Ese día, el mayordomo Zhao llegó con varios sirvientes, diciendo que tenían órdenes de desmontar el columpio que Lizonke me había hecho personalmente. Lo pensé un momento, luego vertí un cubo de aceite sobre él y encendí una cerilla. No se molesten, dije. Quemémoslo, así de simple. Sentado en el umbral, observé cómo los sirvientes, presas del pánico, corrían a echar agua sobre las llamas. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron unas pocas varillas de hierro ennegrecidas y al rojo vivo. El eunuco Zhao suspiró claramente sin palabras. Al darse la vuelta para marcharse, se inclinó respetuosamente y murmuró: «Mi señora, perdone a este viejo sirviente por hablar sin venir a cuento. Su Majestad solo provoca tal revuelo porque aún se preocupa por usted. Por eso busca pelea contigo». Dudó un instante y añadió: «Si tan solo ablandaras tu corazón,
si tan solo dijeras una palabra amable, la vida podría volver a ser maravillosa. Curvé los labios levemente. Lizón que aún me tenía presente. Bien. Así, cuando llegara el momento, sentiría el dolor. Me sacudí la falda y dije con frialdad, de todos modos, todo aquí le pertenece. Que tenga lo que quiera. Me da igual. 13. El dobladillo de una bata amarilla brillante rozó la pared del biombo. Lizón que había estado allí todo el tiempo. Sonrió con desdén. ¡Qué admirable consorte! ¡Qué espíritu! Estoy realmente impresionado. Ya que dices que nada te importa. Se giró levemente hacia Song Minyan. Minyan, lo que quieras hoy, te lo concederé. Se me cayó el alma a los pies. La expresión de Song Minyan no era agradable. Odiaba ser utilizada como instrumento de su ira. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió dulcemente y dijo, de acuerdo. Sus dedos delgados giraron una vez en el aire antes de señalar directamente al frágil gatito en brazos de Lianji. Casi grité no. No puedes. Es mío. Los ojos de Lizón que brillaron con burla. Su tono era tranquilo, casi amable. ¿Lo has olvidado? Todo en este palacio me pertenece. Solo lo que yo te concedo es verdaderamente tuyo. Él sabía cuánto quería a esa gatita. Y Song Minyan también. Por eso lo quería. Quería llevarse todo aquello que pudiera hacerme feliz. Porque yo no era más que su sustituta. ¿Cómo se atrevía una doble a sonreír? ¿Cómo se atrevía a actuar con orgullo? Me haría pagar, se aseguraría de que jamás volviera a sonreír. La gatita fue arrojada a una jaula, llorando de miedo. Sus garras arañaban desesperadamente el suelo de hierro, rasguño, rasguño, afilado y lastimero. Cada sonido me desgarraba el pecho. Sabía que Song Minyan jamás sería amable con ella. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras finalmente me derrumbaba, suplicándole a Lizón que. Es mi culpa. Admití que me equivoqué. Por favor, no me lo quites. Esa criaturita era la única razón por la que aún tenía ganas de vivir. Sin ella, moriré. Me derrumbé en el suelo, llorando como una niña. Lizón que no esperaba que me importara tanto un gato. Se quedó paralizado, frunciendo el ceño y suspirando con impotencia, como si no supiera qué hacer conmigo. Pero pude leerle la cara. Se estaba ablandando. No lo iba a aceptar. Me sequé las lágrimas, forzando una sonrisa lastimera, con la voz temblorosa. Por favor, no te lo lleves, sí. Por favor. Entonces Song Minyan se agachó junto a la jaula, sonriendo dulcemente. Lizón, ¿qué te acuerdas? Cuando éramos pequeños, perdiste a mi gato. Era igualita a esta. Apuesto a que no podía soltarme. Así que ha vuelto para recompensarme en esta vida. Su voz era tan suave, su tono tan etéreo. Y sin embargo, con una sola mirada en mi dirección, destrozó la última de mis esperanzas. Vi como el rostro de Lizón que se tensaba, su expresión volviéndose fría de nuevo. Y así, sin más, se llevó a mi gato. A pesar de que le dije que sin él moriría. 14. Lizón que mantenía al gatito en la sala de cultivo mental. El eunuco Xiao me traía noticias de vez en cuando. Vivía bien, comía bien, dormía plácidamente y los artesanos le hacían juguetes. Una vez fui a verlo en secreto. Era cierto. Así que dejé de intentar recuperarlo. Si yo moría, al menos tendría un lugar donde vivir. Con la llegada de la primavera, los funcionarios de la corte comenzaron a presentar peticiones una tras otra. El trono llevaba mucho tiempo sin emperatriz. Llegó el momento de coronar a una. Song Minyan estaba decidida a obtener el título. Antes incluso de ponerse la túnica del Fénix, se presentó ante mí ostentando su victoria. Después de tantos años como la consorte favorita, y aún no emperatriz. Eso debe doler, ¿verdad? No importa, añadió con una sonrisa irónica. Su Majestad dijo que el día de nuestra boda, se le permitirá servir fuera de la alcoba. Considéralo su regalo para ti, cumpliendo uno de tus últimos deseos. Ya no tenía fuerzas para discutir. En esos días, la fiebre iba y venía,
dejándome exhausta y vacía. Lizón que vino a verme 2 veces. En ambas ocasiones, yo estaba dormido. Pero creo que finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. El médico imperial le dijo que mi enfermedad había nacido del dolor. En un raro acto de misericordia, Lizón que me trajo al gatito para que me acompañara. Esa tarde cuando llegó me sentí casi vivo de nuevo, como una vela que arde justo antes de apagarse. Me entretuve dándole de comer leche y carne, rascándole las orejas. Se acurrucó en mis brazos y por primera vez en mucho tiempo me sentí plena, completa. Nos dormimos juntos en el suelo y cuando desperté, el sol ya se ocultaba tras el alero. El tiempo pasó volando. El gatito no quería irse. Y yo no quería dejarlo ir. Cuando Lizón que intentó alcanzarlo, me aferré a él desesperadamente y le mordí el brazo. Él maldijo mocoso. Entonces se arremangó y se marchó furioso, lo cual, la verdad, me vino de perlas. 15. Decían que Son Minyan le montó un berrinche tremendo a Lizón que por culpa de ese gatito enfermizo. Por primera vez, Lizón que la castigó. Tal vez la diosa en su corazón se había convertido en una comida más que debía consumir a diario, demasiado familiar como para seguir deseándola. Una mañana, Lianji entró corriendo, radiante de emoción, y me despertó de golpe. Señoría. Maravillosas noticias. Han capturado al padre de Son Minyan. Corrupción, sobornos, incluso secuestro de niñas. Lo han metido en la cárcel. Ella puede olvidarse de ser emperatriz. Creía que podía dominarnos. Ja. Aún medio dormida, murmuré. ¿Quién ordenó la investigación? ¿Quién más? Naturalmente el hombre que más te ama en este mundo. Nuestro sabio y poderoso marqués. Sonreí con pereza, acurrucándome bajo mi manta. Cuando era pequeño mi padre solía decir, no importa quién te moleste, aunque esté en el fin del mundo, me aseguraré de que pague por ello. Si Lizonge no hubiera sido emperador, si no fuera por esa estúpida retórica sobre la lealtad al trono, mi padre le habría estrangulado. Si no hubiera sido emperador, yo mismo lo habría hecho. Bueno, en fin. Esa mañana estaba de un humor inusualmente bueno, saboreando lentamente un tazón de leche de cabra tibia. De repente un grito agudo y espeluznante resonó en el patio. Sonaba como un gato. Lianji salió corriendo primero. Cuando la seguí a toda prisa, extendió los brazos para taparme la vista, con el rostro pálido como el papel. Señoría, no mire. Pero yo ya lo había visto. Mi gatito enfermo. Arrastraba su pata trasera rota hacia mí centímetro a centímetro hasta que se desplomó. Su cuerpecito se convulsionó en el suelo, espuma rosada brotando de su boca, y en un instante quedó inmóvil. Lo tomé en brazos y lo sacudí suavemente, pero no se movió. Quise llamarlo por su nombre, pero me di cuenta de que nunca le había puesto uno. Temía que si lo hacía, me encariñaría demasiado y no podría dejarlo ir. Pero ya me había encariñado demasiado. La miré. Seguía ahí, en mis brazos tranquila como siempre. Solo que ahora hacía tanto frío que hasta me castañeteaban los dientes. Mírate, susurré con voz temblorosa. Insististe en salir esta mañana. Te dije que no te alejaras, que no, que no. Mis lágrimas ardían. Quemaban como fuego. ¿Cómo pudiste morir así? Son Minyan. Tenía que ser ella. Morirá por esto. Lo juro. Agarré un látigo y me dirigí furioso hacia sus aposentos. Incluso desde lejos, pude oírla reír. ¿Y mi padre? Pues aceptó algunos sobornos y se casó con algunas concubinas. ¿Qué hombre no lo haría? Ese viejo bastardo de Zhou se atrevió a desafiarme. Que su preciosa hija no vuelva a dormir tranquila jamás. Hoy mato a su gato y mañana a su criada. Todo lo que ama, lo destruiré. Son Minyan había perdido la cabeza. Bueno, que así sea. Cuando pierdes todo lo que creías tuyo, quizás solo quede la locura. Recordé la primera vez que la conocí. Yo también estuve a punto de enloquecer. Pero su locura no era mi problema. Yo solo estaba allí para matarla a golpes. No sé de dónde sacaba la fuerza, pero blandí el látigo una y otra vez, azotándola con todo lo que tenía.
En mis ojos aún podía ver la pata trasera destrozada de mi gata, así que la golpeé una y otra vez. Toda la rabia, todo el dolor que había enterrado durante tanto tiempo, estalló en ese instante. No paré. No pude. No hasta que su carne quedó desgarrada y sus gritos se convirtieron en jadeos de caballo. ¡Basta! Li Zonghua me arrebató el látigo de las manos. Solo entonces me di cuenta. La túnica imperial que vestía se había rasgado en dos por mis golpes. ¿Has perdido la cabeza? Ladró. Solo era un animal. ¿Quieres que Minyan muera? Sí. Grité hasta que se me partió la garganta. Sí. Por su culpa. Por su culpa y por la tuya. Los dos me arruinaron. El gato no era el animal. Lo sois. Sois dos bestias. Para entonces creo que yo también me había vuelto loco. Li Zonghua se quedó mirándome, horrorizado. Extendió la mano hacia mí, con voz temblorosa. Meiyu, ¿qué te pasa? Bajé la mirada y me di cuenta de que estaba sangrando. Ni siquiera supe cuándo empezó. La sangre me había empapado el cuello, goteando caliente e interminable. Presa del pánico intenté taparme la boca, pero solo conseguí que se filtrara entre mis dedos. No me tengan lástima. Nadie tiene derecho a tenerme lástima. Intenté correr, pero me fallaron las piernas y caí al suelo con fuerza. No podía levantarme. Me duele muchísimo. Padre, hermano, me duele muchísimo. 16. Li Zonghua finalmente se enteró de que me estaba muriendo. Se quedó allí, en silencio. El aire se volvió denso, sofocante. ¿Incurable? ¿Sin remedio? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? De repente estalló. Como una bestia salvaje desenvainó su espada y se abalanzó sobre los médicos imperiales. Inútiles. ¿Quién dijo que se está muriendo? ¿Quién se atreve a decir tal cosa? Mi amada esposa vivirá 100 años. ¿Cómo se atreven a maldecirla? Les cortaré la lengua. Los haré ejecutar a todos. Armó un escándalo junto a mi cama de enfermo. Quise decirle que se callara. Li Zonghua. Abrí los ojos y le agarré la manga. La hoja se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. Estoy aquí, repetía rápidamente. Estoy aquí, ¿te duele algo? ¿Dónde te duele? Extendió la mano hacia mí, con el rostro contraído por el pánico y la culpa. No me toques, dije en voz baja, sin expresión. Al fin y al cabo, a quien amas es a Song Minyan. Tú mismo lo dijiste. Tu bondad le pertenece a ella. Sus pupilas temblaron. Se agarró la cabeza y un grito ahogado escapó de sus labios. Entre la angustia y el arrepentimiento, lágrimas como perlas cayeron una a una. Luego corrió. Ese cobarde salió corriendo. Ni siquiera se atrevió a mirarme. Desapareció durante 3 días. Cuando regresó estaba hecho un desastre, con los ojos hundidos, la barba descuidada, y cayó de rodillas junto a mi cama. Me suplicó que lo perdonara. Dijo que me amaba. Dijo que me amaba de verdad. Casi me muero de la risa. Quizás te equivoques, dijo con voz ronca. Seguía pensando que teníamos más tiempo. ¿Más tiempo? ¿Para qué? ¿Para seguir atormentándome? Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente me quedé allí tumbada, escuchando en silencio. No sé cómo esperé hasta estar a punto de perderte para darme cuenta de que no puedo vivir sin ti, continuó. Me aferré a la culpa por otra mujer, pensando que siempre me perdonarías, y solo seguí lastimándote. Fui un tonto. Déjame compensártelo. Por favor, déjame arreglar lo que rompí. Me aparté de él y me quedé dormida. Cuando desperté de nuevo, él seguía arrodillado allí. Así transcurrieron los días. Ministros iban y venían, suplicándole. Majestad, su devoción a la consorte es conmovedora, pero debe cuidar su salud. Devoción. Ja. ¡Qué chiste! Solo le conmovió su propia actuación. Lo pensé y decidí que no podía dejarlo ir tan fácilmente. Si quería redimirse, que se arrodillara.
Pero me aseguraría de que se arrodillara hasta llorar y reír al mismo tiempo, hasta que el dolor y la esperanza lo desgarraran. Si yo tuviera que morir, él tampoco viviría en paz. 17. Le dije a Lizongwa, levántate. Sus ojos se iluminaron al instante. Quiero columpiarme, dije. Por un instante su expresión se ensombreció como si se disculpara en silencio. Luego, sin decir palabra, se puso a reparar la estructura del columpio que yo había quemado años atrás. Al tercer día, un nuevo columpio adornado con glicinas en flor, lucía en mi patio. Me senté y me columpié 2 veces, sintiendo el sol calentarme la cara. Fue sorprendentemente agradable. Lizongwa estaba de pie a mi lado, hablando sin parar, recordando el pasado. Cuando entré por primera vez al palacio, era tímida e insegura. Una tarde después de una siesta me senté en el columpio con el pelo revuelto, aún medio dormida. Entonces de repente apareció Lizongwa. Entré en pánico, corrí descalza por el barro hasta mis aposentos, dejando un rastro de huellas sucias por todo el pasillo. Más tarde él mismo me lavó los pies. Dijo que nunca había visto a una chica tan llena de vida. Sonreí levemente. Incluso la persona más vivaz, murmuré, puede sucumbir al amor. ¿No lo crees? Lizongwa guardó silencio. Me levanté, le hice un gesto con la mano y le dije con calma, bájalo. Estoy harto de verlo. 18. Mi estado de ánimo empezó a fluctuar drásticamente. Ira. Risa. Lágrimas. Sin previo aviso. Deliberadamente mostré un atisbo de nostalgia, y Lizongwa, desesperado por complacerme, no paraba de sacar a relucir viejos recuerdos, uno tras otro, intentando reavivar algo entre nosotros. Me llevó a recoger vainas de loto. Al principio, estaba contenta bromeando con él. ¿Te acuerdas? Estaba tan empeñada en recoger las mejores vainas para ti que casi vacié todo el estanque. Hice que la barca se hundiera y caí directamente al agua. Recuerdo salir arrastrándome con una hoja de loto pegada al pelo, con las manos vacías y empapada. Lizongwa se rió. Eras tan torpe. Siempre me lo dabas todo sin pensar. Mi sonrisa se desvaneció. Sí, dije en voz baja. Fui estúpido. Por eso nadie me tomó en serio. Dime, Lizongwa, ¿te enorgulleció mi estupidez? Su risa se congeló en sus labios. Salta, dije. Me miró fijamente durante un largo rato, luego esbozó una sonrisa amarga. Que así sea, susurró. Te debo una. Te lo pagaré herida a herida. Y entonces saltó. Dijo que el dolor que yo una vez soporté por él, ahora lo soportaría él por mí. Con tal de hacerme sonreír. Estuvo en el agua más de media hora. Esa misma noche, le dio una fiebre altísima. Lo ignoré unos días, luego le llevé un tazón de gachas, fingiendo conmoverme. No te hagas daño otra vez, le dije con dulzura. Me da mucha pena. Aquel simple tazón de gachas bastó para engañarlo. De verdad creía que su patético autosacrificio le granjearía mi perdón, que sanaría las heridas que me había causado. Le hice creer que mientras siguiera sufriendo, yo me ablandaría. Después de eso, no necesité decir ni una palabra. Siempre que me enfadaba, rechazaba la medicina o perdía el apetito, se autolesionaba a propósito, solo para que lo perdonara. Y cuando dejaba caer unas lágrimas fingidas, forzaba una sonrisa y le decía que me dolía el corazón por él, sentía que todo había valido la pena. Una y otra vez le preguntaba, Lisonoir, ¿de verdad me quieres tanto? ¿Podrías vivir sin mí? Y él respondía una y otra vez. Que te acompañe, sin ti no puedo vivir. Al final, incluso se lo convenció a sí mismo. Convencido de que era un amante trágico y profundamente devoto. Se volvió completamente obediente a mí, tolerante, indulgente, irremediablemente devoto. 19. El calor del verano era insoportable. Los médicos imperiales me advirtieron que no abusara del hielo, así que mis aposentos permanecieron cálidos y sofocantes. Lisonoir, empapado en sudor, estaba sentado junto a mi cama, abanicándome suavemente para ayudarme a dormir. Entonces alguien entró sigilosamente y susurró, Majestad, la dama del palacio Chenyuan desea verlo. Los ojos de Lisonoir brillaron con culpa.
Despidió al sirviente con un gesto, y la irritación se reflejó en su rostro. Palacio Chenyuan, donde vivía Song Minyan. Mantuve la compostura, pero mis uñas se clavaron en mis palmas hasta casi romper la piel. ¡Qué tonta fui! Casi me había olvidado de ella. Así que elegí un día en que Lisonoir estaba demasiado ocupada para darse cuenta y llevé a Song Minyan a la colina del gato salvaje, en las afueras de la capital. Aquel lugar era tenebroso, oscuro y resonaban los maullidos de gatos salvajes con el viento. Desaté la tela que cubría sus piernas, dejando al descubierto carne apenas cicatrizada. El olor a sangre atrajo rápidamente a varios gatos monteses. No eran mascotas domesticadas. Eran salvajes y hambrientas. La arrogancia de Song Minyan había desaparecido. Se aferró a mi pierna, sollozando, implorando clemencia. La empujé con fuerza a un pozo lleno de huesos. Song Minyan, dije fríamente, no eres más que una cobarde, cruel solo con los débiles. Ese gatito enfermo era tan manso. Incluso lo sostuviste una vez. ¿Cómo pudiste matarlo? ¿Te emocionaba verlo retorcerse bajo tus manos? ¿Te hacía sentir poderoso abusar de un ser indefenso? No pensaste que la venganza llegaría tan pronto, ¿verdad? Que la pequeña criatura que aplastaste bajo tus pies podría ser algún día tu perdición. El gato montés la atacó, desgarrándole la carne. Intentó arrastrarse, gritando con las piernas rotas por el suelo. «¡Ayúdenme! Por favor, Su Alteza, nunca lo volveré a hacer. Por favor, sálvame, por favor». Mi gatito no podía hablar. Pero cuando se arrastró hacia mí esa mañana, debió de querer que yo también lo salvara. No había hecho nada malo. No merecía ese dolor. Su único error fue conocerme. 20 años. Cuando regresé al palacio, ya había anochecido. Li Zonghua me esperaba en la oscuridad. Nos miramos en silencio. Debió de saber lo que había hecho. Pero quería decírselo en voz alta, que lo oyera, que le doliera. Song Minyan fue devorado por gatos monteses, dije con voz firme. Le arrancaron las piernas a mordiscos, pero aún le quedaba aliento. Seguía llamándote mientras moría. Si hubiera sido antes, podrías haber salvado la mitad. Basta, dijo con voz ronca. Tomé una taza de té, le di un sorbo lento y me burlé. ¿Qué pasa? ¿Sientes lástima por ella? Él extendió la mano y me secó las lágrimas de la mejilla. Mei Yu, no llores. Me parte el corazón. Hiciste lo correcto. Song Minyan se lo merecía. Hagas lo que hagas, está bien siempre y cuando te haga feliz. Repugnante. Verdaderamente repugnante. Este era el mismo hombre que una vez juró amar solo a Song Minyan. ¿Y ahora? Haría y diría cualquier cosa con tal de complacerme. Qué egoístas e hipócritas son los hombres. Le lancé un palo de teca a la cabeza, gritándole entre dientes, ¿crees que voy a seguir creyendo tus mentiras? Lárgate. Lárgate ya. A veces me arrepiento. Si hubiera sabido que algún día tendría a Li Zonghua bailando en la palma de mi mano, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero el amor verdadero nunca dura. Fingimiento de afecto, del que ahora no se cansa. 21. En la mañana de mi cumpleaños, empecé a toser sangre. No es un buen presagio. Aún así, era más o menos lo que esperaba. Si pudiera morir hoy, entonces en los años venideros, mi familia solo tendría que llorarme una vez al año. Eso sería bonito. Li Zonghua se sentó junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Las lágrimas corrían por su rostro, tan reales que resultaban casi convincentes. Sacó un par de anillos de su bata, llorando mientras intentaba ponerme uno en el dedo. Mi mano colgaba del borde de la cama. El anillo dorado se deslizaba una y otra vez de mi dedo huesudo, tintineando contra el escalón de madera con un sonido agudo y brillante. Ahora solo era piel y huesos, nada que pudiera sostener nada. Mei Yu, dijimos que compartiríamos una cama en la vida y una tumba en la muerte. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? Gritaba y sollozaba como un poseso. Ruidoso. Feo. Desesperado. Casi me daba satisfacción verlo. Li Zonghua. Lo llamé para que se acercara.
Mi voz fría como el acero. En mi vida, yo Zhou Meiyu, jamás me he doblegado ante nadie. Cuando me amabas brillaba con más intensidad que nadie, admirada por todos. Cuando dejaste de quererme me hundí en el fango pero jamás me rendí. La única vez que te lo supliqué te dije, no te lleves a mi gato. Si te lo llevas me muero. Sabías que nunca mentí pero no te importó. Li Zonghua recuerda esto, tú me mataste. Tú fuiste quien mató a Zhou Meiyu. Mi respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Él negó con la cabeza, llorando. Meiyu, todo es culpa mía. Por favor, mejórate. Te regalaré una camada entera de gatos. Los criaremos juntos en el palacio. Nunca dejé de amarte. Te amo. Siempre te he amado. En la próxima vida, y en la siguiente seguiré expiando mis pecados. No me abandones. Su voz se fue apagando poco a poco. Entonces oí el suave maullido de un gato. Mi gatito enfermo había venido a buscarme. No quería ningún otro gato, solo a él. Pero Li Zonghua, murmuré, ya no te amo. Solo me das asco. En todas las vidas venideras, jamás volvamos a vernos. Cerré los ojos sin remordimientos. Quería que lo supiera. Todo lo que había hecho, todos sus desesperados intentos por enmendar sus errores, habían sido en vano. Me sacudió, llorando desconsoladamente. No seas tan cruel, Meiyu. No lo dices en serio. Estás enfadado. No te creo. Por favor, sobrevive. Dame más tiempo. Me perdonarás. Lo harás. Despierta. Por favor, no te duermas. Al final, su propia culpa y desesperación serían lo que lo mataría. 22. Lianji recogió las cenizas de mi gatito y las colocó en mi ataúd. Mi padre vino a buscarme para llevarme a casa. Le pidió permiso a Li Zonghua para dimitir. Ya no deseaba ser Duxuan ni custodiar las fronteras del imperio. No soy un hombre de nobles virtudes, dijo. En el pasado luché en el campo de batalla, perdí un ojo y un brazo. Sí, dolió. Sí, tuve miedo. Pero pensé que si sufría un poco más, tal vez mi hija se ganaría un poco más del favor de su majestad. Era una chica insensata, terca y obstinada. Temía que su marido no la valorara, que le rompieran el corazón. Solo quería que viviera una vida feliz y tranquila hasta la vejez, pero ya no está. Se ha ido y ha dejado atrás a este viejo inútil. ¿Qué sentido tiene ahora proteger el reino? Mi hija se ha ido. ¿A quién defiendo? ¿A quién protejo? Li Zonghua se aferró al borde de mi ataúd, tropezando tras mi padre, con los dedos sangrando por las uñas que se clavaban en la madera. A quien se atreva a quitarme a Mayu, lo mataré. No, no, me equivoqué. No te la lleves. No. General, por favor, tenga piedad. El eunuco dio un paso al frente para contenerlo, murmurando en voz baja. Majestad, por favor, deje que su Alteza descanse en paz. Finalmente regresé a las tierras fronterizas con mi padre, tal como lo había deseado. Él criaba rebaños de vacas y ovejas en un lugar tranquilo y remoto. Pastaban cerca de mi tumba cada día, sangrando suavemente. Mi gatita corría libre entre ellas por las praderas. Observarlas me daba paz. Un par de años después mi hermano fingió su muerte en batalla y se unió a nosotros en secreto. De entre todos los generales del Grani solo quedaban mi padre y mi hermano. Más allá de ellos, ya no había nadie realmente capaz. 5 años después, la frontera cayó. 2 años más tarde, la capital misma fue perdida. Cuando el enemigo encontró a Li Zonghua, yacía muerto en la alcoba de una concubina en el palacio. En su mano aún sostenía una bolsita ensangrentada y 2 anillos de oro. Se los arrebataron del cadáver, los aplastaron contra el suelo y se los guardaron en sus cinturones como botín. Bien. Bien merecido.